Perdón por la demora. Estaba a punto de pasar en punto a las 6 y se tronó la aplicación de la transmisión. No vamos a transmitir hoy, pero lo estamos grabando, a ver si luego se puede subir. Bueno, pero vamos a dar el estudio. Gracias a Dios por lo que estamos acá, ¿sí? Vamos a pedirle ayuda de Dios. Padre bendito eterno que moras en el cielo, damos las gracias, Dios, porque en tu bondad nos permite estar aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Reconocemos que sin tu ayuda no somos nada, Dios. Yo sin tu ayuda no puedo explicar nada, Padre. Ayúdame a explicar, Señor. No tengo nada que aportar, Dios, por favor. Y bendícenos, Padre. Bendícenos a todos los presentes para estudiar tu palabra, Dios. Si alguien lo escuchara en un principio también, Señor. Gracias por todo, Señor. Muchas gracias por tu Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a abrir en la Biblia, allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 18. Ayer dimos un estudio de Apocalipsis y analizamos esta parte. Pero hay una frase que quiero yo enfatizar, que es lo que vamos a estudiar hoy. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. ¿Sí? Si lo tienen, dice de la siguiente forma. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no sea que se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Repito el 18. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí, es Jesús hablando, oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Repito esta última línea: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El tema de hoy lo tengo titulado: una vestidura blanca falsa. ¿Sí? Una vestidura blanca falsa. Ayer hacíamos el comentario de que la Odisea, una de sus características es que habían bancos, había administración, oro, plata, eran grandes fabricantes de telas, lana fina y todo eso, y las escuelas de medicina. Pero me voy a enfocar en esta línea: vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué le dijo antes? ¿No sabes que eres un pobre ciego, desventurado, ¿no? Miserable, ciego y desnudo. Desnudo, miserable, ciego y desnudo. La figura que nos da acá es como de un indigente, o alguien que por su pobreza no tiene ropa para vestir, o los trapos que tiene ni siquiera le cubren debidamente. Y esta es la postura de la iglesia de la Odisea delante de Cristo. Esa es su posición espiritual, pero ellos pensaban que estaban bien. Yo quiero enfatizarme en estas vestiduras que tenían los de la Odisea, porque como leímos al principio, le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos cuando dicen esto, están diciendo que están bien. Jesús dice: ustedes están mal, pero ellos dicen: estamos bien. Jesús dice: yo te puedo dar vestiduras blancas para que se cubra tu desnudez. Y ellos dicen: nosotros estamos bien. Estás desnudo, estás mal. Los hijos de Dios pueden caer en el engaño con el paso del tiempo de
desechar las vestiduras que Cristo nos da y hacernos nuestras propias vestiduras, hacernos nuestra propia ropa. Algo tan sencillo como esto, que alguien te regale una prenda y tú menosprecies la prenda, la hagas a un lado y tú vayas con el sastre y te hagas una prenda, ¿sí? Y la prenda que te obsequiaron ya no la usas. Ya no la usas porque no te gusta, no te gustó, ya te aburrió y mejor te mandas tú a hacer algo diferente. Aquí Jesús dice, cómprame a mí, entre otras cosas, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y estaban andando mal delante de Dios. Ahora bien, muchas personas hoy en día pueden caminar de tal forma que ellos piensan que están bien delante de Dios. ¿Y qué conforma esa vestidura para que ellos piensen que están bien delante de Dios? Tenemos un ejemplo en la Biblia, en Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo ahí? Si tu justicia no fuera mayor, si tu justicia no es mejor, ¿qué justicia tenían los escribas y los fariseos? ¿Cómo se justificaban ellos? Porque ellos se sentían bien o no, o se sentían mal. Andaban delante de Jesús y decían, Jesús, sálvanos porque somos grandes pecadores. No, ellos se sentían bien, ellos se sentían cómodos, ellos se sentían que todo estaba funcionando bien espiritualmente. Y dice la palabra de Dios, si tu justicia no es mayor que la de ellos, no vas a entrar. O sea que si yo no tengo una justicia más alta que la de esos hombres súper religiosos, no iba a entrar al cielo, o sea, ni ellos iban a entrar. Si yo no la tengo más alta sobre la medida de ellos menos iban a entrar. O sea que la justicia que ellos tenían o que ellos mismos se habían hecho no sirve. Ese es el engaño terrible, que hay una justicia que nosotros nos podemos hacer que no sirve. Y yo quiero hablar de la justicia como esas vestiduras blancas. Estaba yo meditándolo ayer que lo di y estaba yo razonándolo y como que Dios me expandía el pensamiento, porque ¿cómo uno puede guardar su desnudez delante de Dios? Tenemos una figura aquí en Mateo capítulo 23, ¿sí? En el capítulo 23 habla, versículo 4 y 5, hablando de los fariseos, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Y aquí menciona el asunto de la vestidura, físicamente, no espiritual. Pero con eso trataban de demostrar que espiritualmente estaban bien delante de Dios. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de los mantos. Los flecos de los mantos tenían cierto límite, ellos los hacían más grueso. Las filacterias era el cuero que se enrollaba en el brazo, y a veces era un cuero pequeño, era la ley, pero ellos los hacían más gruesos, más anchos, y así como una especie de moda, ver quién tiene los lentes más grandes o los pantalones más grandes. En este caso parecía una competencia de quién tiene las filacterias más grandes. Pero todo eso, ¿con qué fin lo hacían? ¿Con qué afán? Para ser vistos por los hombres. Y dice la palabra de Dios, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de los mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, aman los saludos en las plazas y que los hombres les llamen rabí, maestro, que a su vez se puede traducir pastor, hermano, diácono, siervo, sierva, hermano, hermana. Nos gusta que nos llamen, ¿sí? Nos gusta. Jesús dijo, si tu justicia no es la mayor que la de ellos, no entrarán. Ellos no iban a entrar en definitiva. ¿Por qué no iban a entrar? Porque ellos estaban como tejiendo, ¿sí? Así como se va urdiendo, no sé cómo se le dice, su propia prenda. Ellos estaban tratando de costurar o hacer de su vida cotidiana su propia justicia delante de Dios.
¿Cómo yo voy a ganarme el cielo? ¿Qué es la justicia? Ser declarados delante de Dios. La justicia en la Biblia hay varios temas acerca de la justicia. Se puede hablar de la justicia como un camino, se puede hablar de la justicia como algo que se busca hacer juicio, si mereces castigo o mereces ser culpable, pero también la Biblia habla de la justicia de la que estamos hablando hoy, de ser hallado inocente, la justicia de Dios, ¿sí? Ser hallado inocente. Cuando hay un juicio, solo hay dos veredictos: o eres culpable o eres inocente, ¿sí? Si eres culpable, pagas. Pero se habla de que si vuestra justicia no fuese mayor, o sea, si esos hombres hacían grandes obras, ¿será que ahora tenemos que ser mejores que ellos? Si ellos ayunaban 2 veces a la semana, yo tengo que ayunar 3 o 4. Si ellos oraban todos los días, yo voy a orar más tiempo que ellos. Si ellos vestían religiosamente, ahorita el hermano Jorge va a buscar un manto ahí medio judío para ponérselo aquí sobre la cabeza, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que se vea ridículo. Y esto lo hago porque hoy en día hay gente así, hoy en día hay ministros así, hoy en día hasta hay movimientos de ciertos grupos pentecostales y otros pseudo judíos o judaizantes que salen así salen y son más yucatecos que el panucho o más mexicanos que el tamal, pero agarran una postura y ellos dicen que quizás de alguna forma es lo más santo o lo más correcto delante de Dios. Y créeme que Jesús no te llamó a hacerle una competencia a los fariseos a ver quién es más religioso, o a ver quién tiene más dones, o a ver quién tiene más apariencia de santidad. Jesús no vino a pedirnos una carrera con los fariseos a ver quién va a hacer una mejor, a ver quién se va a hacer a sí mismo una mejor justicia. ¿Qué leímos en Apocalipsis? Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: compra de mí, le dice, vestiduras blancas para que te vistas. ¿Quién nos va a dar esas vestiduras blancas? Es el mismo Jesús, que es nuestro Dios. El ejemplo está puesto desde el inicio de la creación. ¿Te acuerdas de los primeros padres que pecaron? ¿Cómo estaban? Estaban desnudos, pero eran inocentes en su pensamiento. Pero cuando viene el pecado, viene la vergüenza de su desnudez. ¿Y quién los vistió? Dios los vistió, ¿sí? Dios los vistió y tuvo que haber un sacrificio para que haya las pieles para sacrificar a esas criaturas y poder vestir a Adán y Eva. Entonces, Jesucristo no vino al mundo a que nosotros hagamos una carrera a ver quién es el más santo o el más espiritual para que nos estemos jactando de ello delante de los hombres. Porque la iglesia de la Odisea estaba calificada como una iglesia tibia, ¿sí? Una iglesia tibia que a su propio criterio estaban bien, estaban limpios delante de Dios, santos quizás, sin problemas, y a lo mejor ese era su problema, su pecado o su dificultad. Cuando no tienen dificultad, no tienen problemas, porque no hay una verdadera lucha, porque están conformados y ellos pensamos, pues estamos bien, así como los fariseos piensan, estamos bien. No vaya a ser que nosotros algún día pensemos, estamos bien. ¿Por qué estamos bien? Pues porque tenemos un lugar cómodo donde dormirnos, porque tenemos buena doctrina, porque ni siquiera tener buena doctrina significa tener justicia de Dios. Aquí puede venir gente a escuchar la palabra de Dios, escuchar el Evangelio, y no por eso está justificado del pecado. ¿O sí? No por eso está justificado del pecado. Gente que puede decir, encontré un lugar donde se predica la verdad. No por eso tiene la verdad. No por eso vive en la verdad. Porque muchas personas piensan que de alguna manera quedar bien con Dios, y eso es lo más peligroso, quedar bien con Dios, hacer tu propia justicia, es hacerte un molde, un disfraz de que eres hijo de Dios. Y Dios no hace disfraces. Dios te da algo que Él pagó con su sangre, con su cuerpo, y con ese sacrificio te da vestiduras blancas de justicia. Y el sacrificio redentor de Cristo y la sangre derramada en la cruz es lo único suficiente para salvar nuestras almas del infierno. Cuando el Padre Celestial voltea a ver a nuestras vidas, si estamos en Cristo, Él solamente quiere saber algo: ¿está en ti la salvación que es a través de la fe en Cristo Jesús o no la está? Porque si no la está, aunque hagamos 1000 obras para quedar bien con Dios y con los hombres, todo no sirve, nada funciona.
todo está manchado y sucio. Pero si estamos en Cristo, ¿el Padre ve mancha? ¿El Padre ve defecto? ¿El Padre ve algo incorrecto cuando ve a Cristo reinando y llenando nuestras vidas? Claro que no, porque Jesucristo es la correcta justicia para nosotros. No caigamos en el error. La Odisea se creía que estaba bien, que era rica, que tenía dinero, pero estaba desnuda delante de Dios. El día de mañana que yo me empiece a jactar por lo que hago, por lo que soy o por lo que sea, por lo que predico, donde predico, lo que sea, ¿qué estoy haciendo con la vestidura que Cristo ya me dio? Porque la Odisea era engreída. No tengo necesidad de nada, dice. No tengo necesidad de nada. El día que nosotros empezamos a jactarnos de esto, estamos perdiendo de vista, nos estamos quitando la hermosa justicia que solo Cristo pudo conseguir, las verdaderas vestiduras blancas, para ponernos nuestros moldes y nuestras formas y decir estamos bien delante de Dios. Es más, podemos engañar hasta los presentes, a los congregantes, a los hermanos los podemos engañar, pero Dios, ¿quién lo engaña? Y ese es el problema que le recomendaba, pues compra de mí que oro refinado, porque dices que estás pobre, pero estás bien miserable. Cómprame vestiduras blancas, porque dices no te falta nada, pero estás desnudo, ¿sí? Y compra de mí colirio para que puedas ver, porque le dijo que estaba ciego, o sea, no ves. O sea, realmente siempre debemos pedirle a Dios la posibilidad de discernir nuestro estado espiritual. Todos los días debemos de examinarnos a nosotros mismos y discernir, examinar, analizar cuál es nuestro estado espiritual. ¿Cuál es nuestro estado espiritual? ¿Por qué no Dios acepta algo fuera de Cristo? ¿Sí? Vean lo que dice lo que vimos en Mateo capítulo 5. Si vuestra justicia no fuese mayor de los que los escribas y fariseos, no entraréis. Eso dice el 5:20. ¿Y qué dice el 6:1? Un texto que hemos hablado muchas veces y lo hemos estudiado. Guárdate de hacer ¿qué? Vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que en el momento que yo haga mi propia justicia, me quite la justicia de Cristo por quererme yo ser algo delante de los hombres, ¿qué dice el Padre? A ti ya no te voy a dar nada, no recibirás recompensa delante del Padre. Aquí hay ejemplos prácticos. En primer lugar aparece el asunto de la limosna. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Dice el capítulo 6, versículo 2. El capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como otra vez aparece, hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Oye, ya tienen su recompensa, pero Dios le dijo que no les iba a dar recompensa. ¿Quién les está dando esa recompensa? El mundo, los aplausos, la admiración de la gente, aún de la misma iglesia, pero no de Dios. Capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y aquí vemos que estos hombres, según el capítulo 6, dice, guárdate de hacer tu propia justicia. ¿Qué estaban haciendo ellos? Su propia justicia. Como decir, haz de cuenta que estoy en la casa y decir, voy a demostrarle a la hermana María, a la hermana Laura, a la hermana Emilia, voy a demostrarle a todos que yo soy el más santo, el más limpio, el más consagrado de todos. ¿Y qué hago? Quizás me ayuno ahí 3 horas a la mañana, según yo, 3 horas. Pero es suficiente para tratar de engañar mi mente, decir, no he comido. Y demudo mi rostro. Y después quizás agarro oro y me visto bien y vengo y hablo. Hermanos, no saben, Dios me ha visitado mucho estos días. Y he estado yo en ayunas. Y yo le he pedido, Dios, ayúdame a ser un buen esposo. Y si tú supieras lo buen esposo que yo soy y el buen padre que yo soy. Y entonces todos así como dirían, wow, pues el hermano como que está
está muy, muy arriba y como que queremos ser como Él, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de demostrar algo a la gente. En los 3 ejemplos que vimos, Dios te dice que la gente no sepa, que la gente no se entere cuando des limosna, cuando ores o cuando te prives de alimento, cuando ayunes. Que la gente no sepa. Tu Dios que ve lo secreto te recompensará en público, porque ni siquiera eso es hacerse la justicia propia. Si no es eso, es la justicia propia de buscar con Dios y para que Dios me vea, ¿no? Porque la justicia no es por mucho que yo ore o por mucho que yo ayune, sino es por lo que hizo Jesús por mí en la cruz. Esa es mi verdadera justicia. Eso es lo que me limpia de verdad. Eso es lo que me declara inocente por creer en su nombre. Si ni siquiera es cuando Dios me vea a solas y que nadie se entera, menos lo es cuando lo publico. Es más, a Dios como vimos ayer, en el estudio de ayer en la tarde, ayer eso le da náuseas. Ayer a Dios eso le da asco, a Jesús le da asco. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos ser seguidores de Cristo armando nuestra propia justicia si para ser seguidor de Cristo tenemos que tener la justicia en Jesús y no en nosotros mismos? Hoy en día hay gente que se creen mejores que otros. Hoy en día hay iglesias que se creen mejores que otras, hermanos y hermanas que se creen mejores que otros grupos, ¿sí? Y no estoy hablando quizás de grupos que, no sé, un catolicismo romano, aún con ellos tenemos que tener cuidado, porque también nosotros venimos de allá, ¿no? O algunos venimos de allá, o no todos, pero algunos sí. Pero tenemos que tener cuidado, o sea, ¿en qué sentido? De que no somos mejores que nadie. Porque si somos algo, si tenemos algo, conocimiento, palabra, experiencias, la misma santidad vívida, cotidiana en nuestras vidas, ni siquiera es de nosotros mismos, ni la fe que profesamos es de nosotros mismos, porque es un regalo de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Obviamente exhortamos para que se arrepientan de los ídolos, exhortamos para que se arrepientan de las mentiras, pero tenemos que tener cuidado de que nosotros hagamos nuestra propia justicia y eso nos haga pensar que por eso estamos bien delante de Dios y estamos bien delante de los hombres. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Capítulo 6:1, cuídate, guárdate de hacer tu propia justicia. Si vas a hacer algo para Dios, hazlo para Dios solamente. ¿Sí? Hazlo para Dios solamente. Bueno, la justicia, que es el perdón de los pecados, la justificación, ser hallado inocente, de la que estamos hablando hoy, es algo que Dios ha tenido dispuesto para el hombre, y el hombre, para que la pueda adquirir, solo Dios le pide que se arrepienta y que crea. Ese es llamado a la obediencia al Evangelio. Arrepiéntete, cree, ¿sí? Para que podamos ser salvos. Ok. ¿Cómo el hombre lo obtiene? ¿Cuántas horas hay que hacer en la iglesia para obtener la salvación? ¿Cuántos discipulados hay que tomar? ¿Qué obra hay que hacer? Ahí vienen estas fechas decembrinas. Y muchos católicos, con tal de sentirse más cerca de María o más cerca de Dios, van a hacer promesas, ¿verdad? A ver si lo hacen con esto de la pandemia, pero hacen sus promesas y salen en sus bicicletas, en sus marchas, hacen sus novenas, hacen tantas cosas, y ellos lo hacen porque de alguna manera saben que tienen que hacerlo, porque el credo así se los exige, para que sean aceptos, si no serían malos hijos de Dios, entre comillas. ¿Tú qué tienes que hacer para recibir la salvación? ¿Yo qué tengo que hacer para recibir la salvación? La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios, si lo tienen. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo podemos adquirir nosotros esta justicia? Por la fe. ¿Y qué es la fe? Es darle crédito de que Dios es veraz en el mensaje del Evangelio, que Jesús es su Hijo, que vino a morir por nosotros en una cruz, que fue sepultado y que resucitó y que está vivo, que el Señor está vivo,
pero que todo lo que hizo lo hizo por amor a nosotros. Cuando nosotros le damos crédito a eso y lo creemos con todo el corazón, entonces ¿qué viene? Porque la justicia, porque en el Evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros, la justicia de Dios se revela, se muestra. Soy perdonado, soy limpio por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Cuál fue el error de la Odisea? En sus palabras no está: soy rico por la gracia de Cristo, ¿sí? Y soy rico no espiritual, no materialmente, espiritualmente. No, ellos hablan de cosas de aquí abajo. Ellos hablan de cosas, de logros terrenales. Hermanos, tenemos la bendición de ser tantos hermanos en el sureste de Yucatán. Gloria a Dios. Cuidado. Hermanos, tenemos el privilegio de que tengamos muchos discipulados, y como que esos pobres hermanos que no estudian la Biblia, porque pues que Dios tenga misericordia de ellos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Hermanos, nosotros somos gente que cree la verdad y estudiamos con ahínco la Escritura y la escudriñamos muchos, más que los católicos, más que los testigos, más que la Iglesia de Cristo, más que cualquiera. Cuidado, porque esas conductas a Dios no le agradan. Esas conductas de sentirse mejor que los demás a Dios no le gusta. Y esa justicia que uno se hace a sí mismo, no la de Cristo, ¿sí? Ya no es por fe, ahora es por obras. Ahora es porque lo que yo hago. Yo puedo traerla a la iglesia y verte a ti gozándote en la justicia de Jesús y menospreciarte. ¿Por qué? Porque tú no tienes lo que yo tengo en cuestiones de este mundo o de conocimientos. Hay iglesias que menosprecian a otras iglesias porque ellos son arminianos y los otros son calvinistas. Y piensan que son más apegados a la Biblia porque uno sigue a Agustín de Hipona y el otro sigue a, no sé, Arminio. Y piensan que están mejor. Y es un debate de nunca acabar. Es un debate que no acaba. ¿Quiénes son los mejores delante de Dios? Cuando vemos esta palabra, que la justicia se revela por el Evangelio, se revela por fe y para fe, no hay forma de manifestar, no hay obras que yo pueda hacer para agradecer y para decir: voy a alcanzar algo tan grande en esta tierra que todos los demás sepan qué es caminar con Dios así como yo lo estoy haciendo. No, porque todo depende de la fe, porque es por fe y es para fe, ¿sí? No es algo que yo ya tengo y algo que yo solo desarrollo, es algo que a mí se me da y Dios está dispuesto a seguirme dando todos los días. Fe y para fe. Las personas piensan que están bien delante de Dios cuando ya antes solo me sentaba, pero ahora ayudo a los hermanos. Oh, como que estoy mejor. Ahora canto, ahora predico y ahora como que estoy mejor que todos delante de Dios. ¿Por qué? Porque los demás no cantan y no predican. ¿Eso me hace mejor que mis demás hermanos o mis demás hermanas? La respuesta es no. Cuando hablamos de justicia, todos somos justificados cuando estamos en la fe de Cristo por su preciosa sangre. Y en ese sentido, todos somos iguales. Todos somos iguales. Es más, hay veces llevamos nuestra justicia en el consejo y en la exhortación. Cuando queremos exhortar a alguien que está caminando mal, en vez de que vayamos con exhortación de parte de Dios, voy con exhortación de parte de Jorge Polanco. Y en vez de que le diga, no sé, hermano, veo que estás muy desanimado, fíjate que Dios no quiere que te pierdas, levántate, lo que dice la palabra, despoja de todo pecado que te asedia y sigue la carrera que tienes por delante, ¿sí? No le falles a Cristo. En vez de que yo vaya con esas palabras para que despierte y vea a Jesús y se levante y diga amén, hermanos, y vamos a buscar a Cristo, que vea que Cristo desde el cielo le extiende la mano a través de un servidor, voy con mi propia justicia y le digo: hermano, veo que estás muy desanimado. Yo en tus tiempos yo no era así como tú. Y ahí empiezo a salir yo, ¿no? Y cuando me pasaban momentos difíciles, yo me metía a orar con Dios. Y yo me metía a hacer esto. Y yo me metía, y yo. Y entonces
se supone que el hermano caído se va a fortalecer por mi gran ejemplo. ¿Dónde está Jesús ahí? ¿Dónde está Jesús ahí? ¿Sabes qué va a pasar con la otra persona? No le va a dar ganas de volver. Porque va a decir, este hermano está en las nubes, va a decir. No podemos caer en eso, no hagamos eso. Los fariseos así eran. El ciego que había sido sanado, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? Ya le dije que me sanó. ¿Es que quieren acaso ser sus discípulos? No, tú naciste todo pecado. Otra vez, si esa gente que no sabe nada de la ley, maldita esa, había un menosprecio porque ellos estaban en una mejor posición. Si seguimos en pie, ¿a quién le vamos a dar gracias? ¿A nuestra capacidad? ¿A nuestra propia justicia? Es gracias a lo que Jesús hizo. Se reveló esa salvación un día en mi vida y empecé a caminar con fe. Debo de querer todos los días poder admirar la misma gloria, aún más grande la gloria del Evangelio en mi vida, para seguir hacia adelante. Y gozarme en una justicia que no yo conseguí, que derrite mi corazón cuando sé y creo con todo mi ser que Cristo le costó mucho, pero la consiguió por nosotros. Amén. Cristo la consiguió por nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante, dice un texto hablando de lo mismo. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo para todos los que, ¿qué dice ya? En Él creen, los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados, ¿cómo dice ya? ¿Cuánto me costó a mí? Nada. ¿La fe cuenta? La fe no cuenta. ¿La fe es una obra que yo hice para salvarme? No. La fe no es una obra que yo hice. Es que como yo tuve fe, yo me salvé. No. La fe es solamente darle crédito a Dios. Y Dios no va a decir, gracias por creerme. Como me has creído, en recompensa te daré la salvación. No es el Evangelio. El Evangelio correcto es que todos estamos perdidos porque todos pecamos. Todos estamos lejos del alcance de Dios por nuestra impureza pecaminosa, y por puro amor y de pura gracia Dios mandó a Cristo a rescatarnos. Y los que creen en su nombre se les da un don gratuito de la salvación. Y punto. No hay más. O sea, el hecho de yo creer no me hace mejor para con Dios. Al contrario, simplemente reconozco que es verdad. Yo estoy perdido, yo estoy mal, yo estoy destituido. Yo estoy el que está, el que no, yo soy el que te necesita a ti, no tú me necesitas a mí. Dios, sálvame. Y Dios da la salvación simplemente porque es bueno. Es un don gratuito. Yo jamás, ni tú jamás deberíamos decir algún día como la Odisea, no tengo necesidad de nada. Todos los días deberíamos decir, Señor, si tú me faltas, me muero. Si tú te apartas de mi vida, me pierdo, me extravío. Que nunca me faltes tú. Siempre debemos vivir necesitados. Necesitados de Cristo. Necesitados de Jesús. No necesitados de un templo, de un hombre, o de un grupo, o de una organización, o de un pastor famoso, o lo que tú quieras, sino necesitados de Cristo. Versículo 24 dice, siendo justificados gratis por medio de su gracia, mediante la redención, el pago, la compra que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. ¿Qué le dice Jesús de la Odisea? Compra de mí vestiduras blancas para que te vistas y no se vea ¿qué? La vergüenza de tu desnudez. ¿Qué pasa cuando yo me quiero justificar con mis obras y hago a un lado lo que Jesús hizo? Dejo de darle prioridad, importancia, peso a lo que Jesús hizo y ahora empiezo a confiar en lo que yo hago. Simplemente estoy quitando eso que me muestra limpio delante del Padre, y ahora como agarro mis obras, me veo desnudo delante de Dios y sucio otra vez. Y sucio.
Y eso no es culpa de Dios ni del Padre. Es uno que, como la Odisea, se desvía su camino. Y obviamente pues la Odisea fue llamado al arrepentimiento, y cualquiera puede arrepentirse de parte de Dios para recuperar la vestidura que desechó. Es tirar otra vez las obras propias y decir, Dios, perdóname, y volver a mirar a Cristo y decir, Señor, llena mi vida otra vez, que seas tú mi plena justicia, ¿sí? Y bueno, la fe, y nada más que la fe, es lo que nos lleva a la salvación y lo que nos da la justicia. Romanos capítulo 4, versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí hay fe, sí. Le creyó a Dios y Dios le perdonó sus pecados. Le fue contado por justicia. Pero al que obra, ¿sí?, al que trabaja, al que sirve, ahí no habla de fe. Ya no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? Jesús. Su fe le es contada por justicia. Está hablando un ejemplo entre tú y yo, y nos está comparando el apóstol Pablo ¿con quién? Con el padre Abraham. Por un lado estamos nosotros, dice el apóstol Pablo, y por el otro está el padre Abraham. Mira, el padre Abraham le dice, el padre Abraham le creyó a Dios, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, y esa fe le fue contada por justicia. Así lo dice. Y entonces dice el padre Abraham, su fe le trajo la justicia. ¿Qué obra hizo? Solamente le creyó a Dios cuando Dios le dijo, mira las estrellas, ¿las puedes contar? Así será tu descendencia. Y le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Así está escrito. Le creyó a Dios y era un anciano de 90 años. O sea, humanamente diría, solo un loco creería eso. Pero de eso se trata el Evangelio, que viene a trastornar la inteligencia de los hombres, ¿verdad? Porque de eso se trata la fe, creer lo imposible. Ahora aquí hay algo también tremendo. Aquí uno no ve las estrellas del cielo y dice, todos esos van a ser tu descendencia, y el Padre le creyó a Dios. Ahora tú ves a Cristo en la cruz y el Espíritu Santo dice, Él murió por tus pecados. ¿Y qué dice el Espíritu? Que si tú le crees, ¿qué pasa en tu corazón? Te es contado como perdón de pecados, como justicia, solo con creer. Obviamente que cuando hablamos de ver las estrellas y ver la cruz no me refiero a algo literal, sino a través de la fe. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos, la fe viene por oír la palabra de Dios, que Jesús murió por nosotros, y en nuestro corazón aceptamos con todo nuestro ser que es verdad, Jesús murió por mí. Dios te regala el perdón. ¿Por qué? Porque no hay obras humanas que se puedan hacer para alcanzar la gracia. No las hay. No las hay. Así que si tú obras, como dice el verso 4, ya el salario ya no es gracia, ahora es deuda. ¿Sí se entiende, verdad? Es como que tú tengas un empleado y venga de 7 de la mañana a 5 de la tarde y se trenza trabajando y se cansa, y le vas a pagar a la semana 1,000 pesos, y llega el día del salario y viene a cobrar, patrón, necesito dinero para pagar mi Coppel y comprar ahí algo para los niños. Y que tú le digas, mira, la verdad no te iba a pagar, pero como me caes bien, sí te voy a pagar. ¿Qué pensaría el empleado? ¿Cómo? Si no es si quieres. No es si te parece, no me estás haciendo un favor, yo trabajé y yo merezco que me pagues. Bueno, dice el apóstol Pablo, no vayamos a hacer eso con Dios. No vayamos a decir, Padre, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, yo merezco que me metas al cielo. Eso, Padre, lo aborrece. ¿Por qué? Porque estás haciendo un lado a Jesús. No hay forma de entrar al cielo fuera de Jesús, en la fe de Cristo. No importa qué buena sea la persona, no importa qué buena sea la persona, qué dulce sea con los demás, si la gente no cree en Cristo, no hay justicia, porque todos pecaron. ¿Sí? Bueno, vamos a ver también Romanos capítulo 10.
versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, se lo tienen, Romanos 10:1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, no conforme a ciencia. O sea, no tienen un celo de Dios, pero no conforme al conocimiento correcto. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué es lo que ignoran los judíos? La justicia de Dios. ¿Y cómo uno se justifica? Lo acabamos de hablar, a través de Cristo. ¿Nos justificamos por obras? No, es a través de Cristo. Los judíos tienen un celo de Dios, pero son ignorantes de cómo Dios justifica. Entonces, si ellos son ignorantes, ¿en qué error van a caer? ¿O en qué pecado van a caer? En el pecado que vimos en Mateo 23, ensanchan las filacterias. En Mateo capítulo 6, oran para ser vistos, ayunan para ser vistos, dan limosna para ser vistos, su propia justicia. Verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, o sea, alcanzar el perdón por medio de la ley, ¿qué dice? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y en la Biblia hay más de 600 leyes. En el Antiguo Testamento hay más de 600 leyes. Y el hombre que no falla en una es el que entra en el cielo. Oh, sorpresa, no existe tal hombre. No existe tal ser humano. No existe. No existe uno solo. No existe ni uno solo que pueda decir: lo he cumplido todo. Esto es lo que dice la justicia que es por medio de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Verso 6. Por otra parte, pero la justicia que es por la fe, dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Sí? ¿Yo subiré al cielo? ¿Qué podré yo hacer para subir al cielo? ¿O quién podrá hacer alguien para ir al cielo? ¿Esto es para qué? Pues para traer abajo a Cristo. O sea, vamos a hacer que Dios nos eche una mano. Vamos a hacer. Verso 7. ¿O quién descenderá al abismo? ¿Sí? ¿O quién irá a los abismos? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Quién va a levantar a Cristo entre los muertos? Son cosas imposibles. Lo uno y lo otro son imposibles. Subir a las alturas y rebasar las constelaciones y las galaxias y llegar al mismo reino celestial para tratar de tener una embajada con Dios y negociar la salvación humana. Es imposible ir al reino de la muerte y traer a Cristo resucitado. Es imposible para el ser humano. Esto es lo que dice la justicia que es por la fe. Verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. ¿Qué obra era? O sea, después de obras tan espectaculares de subir al cielo y bajar al infierno. Hoy es comparación a unas películas ahí, unas 10 películas. La odisea de ir al cielo y bajar a Cristo. La odisea de ir al mundo de los muertos y traer a Cristo. O sea, no te preocupes por eso. ¿Por qué? Porque nadie tuvo que ir por Cristo. Dios mismo lo mandó a la tierra. Cristo mismo descendió al mundo de los muertos y fue resucitado por el poder del Padre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Al que tiene fe en lo que dice la palabra de Dios, que Jesús es real, es el Hijo de Dios que murió y fue sepultado y resucitó, que si creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, la salvación podría ser tan sencilla como esto. De todo corazón decirlo: Padre, yo sé que mandaste a tu Hijo a morir por mí. Ahora creo que Jesús murió por mis pecados. Ahora entrego mi vida a Él. Ya no quiero vivir para el pecado, estoy harto del pecado. Ahora quiero vivir para Cristo y me entrego a ti. Y sé que me perdonas y me amas y que limpias mi corazón con tu sangre. Y a lo mejor no le lleva ni 5 minutos. No estoy diciendo con esto vamos a maquilar falsos convertidos. Cualquiera que haga una oración de acepta a Cristo va a salvar. Pero la realidad es esta, así como está escrita. Una confesión sencilla.
Realmente el hombre no se le da ni una oportunidad de aportar algo a su propia justicia. El ser humano no aporta nada, no tiene nada. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Y es lo que podemos ver aquí. Imagínense que Cristo no hubiera venido. No habría justicia por medio de la fe. No había en quien creer. ¿Qué nos quedaría? Moisés, la ley. Teníamos que ver cómo hacerle para juntar nuestro dinerito cada año e irnos a Jerusalén a ofrecer nuestro animalito por nuestros pecados. Porque solo ahí se podía hacer. Cada año, ¿te imaginas? Pero bendito Dios que esto no es así. Bendito Dios que esto no es así. Tito capítulo 3, versículo 5, por favor. El Señor Jesús nos salva de pura gracia, nos salva de pura misericordia. Después de Timoteo, segundo de Timoteo, luego viene Tito capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros, ¿qué? Hubiéramos hecho, sino ¿por qué nos salvó? Por su misericordia. Qué hermosa es la palabra de Dios y la verdad. Por amor, por puro amor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? El lavamiento de la regeneración nos da un espíritu nuevo, regenerado, un alma regenerada, nacido de nuevo. Y la renovación en nuestras vidas, ¿por medio de quién? ¿De mis propias fuerzas? No, el Espíritu Santo trabajando en ti y en mí. ¿Quieres una justicia diferente a esta? Porque la justicia que es en Cristo te trae estos regalos. Pero si tú quieres tu propia justicia, tú vas a tener que trabajar mucho. Y te vas a cansar. Y te vas a frustrar. Y al final no vas a conseguir el cielo. Porque nadie se justifica, como dice el texto, por obras que nosotros hubiésemos hecho. Él nos salvó por su misericordia. Qué bueno es Dios en su palabra. Tito, ahí en el mismo capítulo, versículo 6, ¿qué dice? El cual, ¿está hablando de quién? Del Espíritu Santo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Otro don de nuestro Señor Jesús, que cuando creemos de corazón, ¿qué hace Dios? Derrama sobre nuestras vidas su Espíritu Santo. Y por eso pensamos diferente. Por eso, si el pecado nos llamaba la atención, ahora sentimos un rechazo por el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso cuando odiamos a alguien, ahora le tenemos amor y le tenemos mucha paciencia. Por eso cuando ofendíamos a alguien y nos daba igual, ahorita sentimos un fuerte remordimiento y regresamos arrepentidos y decimos Dios, le decimos a nuestro prójimo, perdóname por haber hecho, y le pido a Dios en oración no volverlo a hacer, porque hay algo nuevo en nuestras vidas. ¿Y cómo nos da esto Cristo? Vamos a repetirlo, el cual derramó en nosotros como el Espíritu Santo abundantemente. El Espíritu Santo haciendo la obra en nuestras vidas. ¿Quién quiere una justicia diferente a esta? Debemos de querer la justicia que Cristo nos da. No nuestra propia justicia. En la justicia propia, ¿quién te vaya? ¿Tu propia alma? ¿Mi propia alma? No, nada va a servir. Yo te aconsejo, dice Jesús a la Odisea, compra de mí vestiduras blancas para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. El Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, haciéndonos más amorosos, más gozosos, más misericordiosos, más pacientes. Todo lo que dice Gálatas 5:22. Todo el fruto del Espíritu, más templados, más benignos. ¿Sí? ¿Cuándo se va a ver la vergüenza de nuestra desnudez? ¿Cuándo se va a ver la vergüenza de nuestro pecado si el Espíritu de Cristo está trabajando en nuestros corazones? ¿Cuándo? Pero cuando nosotros hacemos a un lado esto y empezamos a confiar por lo que nosotros hacemos, Dios ve una cosa horrorosa en nuestras vidas. ¿Sí? Dios no quiere eso en nuestras vidas. No tomemos vestiduras blancas falsas. No tomemos vestiduras blancas falsas. Entonces, si nosotros hacemos todo lo que hacemos, ¿qué debemos decir?
Sí, quizás cuando yo empecé en el reino, pues empecé escuchando, empecé siendo discipulado, luego de alguna manera empecé a participar en algún tipo de servicio, empecé quizás a ayudar a acompañar a un hermano en una predicación, en una célula de oyente, de acompañante, quizás me encargaron una responsabilidad en la iglesia, quizás la escuelita dominical, quizás barrer el local, quizás poner las sillas, quizás poner el audio, quizás trapear, quizás, no sé, cualquier otra cosa, otra actividad que me deleguen. Y quizás algún día pues tocar o cantar alabanzas, o presidir una célula, o abrir una célula, o predicar la palabra, o lo que sea. ¿Cuál debe ser nuestra postura? ¿Vamos a hacer un lado la justicia de Dios en Cristo y vamos a hacer nuestra propia justicia? Porque ahorita hacemos muchas cosas. Lucas capítulo 17, el Señor Jesús nos dice lo que nosotros debemos de decir. Lucas capítulo 17, versículo 7. Lucas 17, versículo 7. Dice la palabra: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo, era un siervo como un esclavo, que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Aquí como que el Señor tenía, no sé si un poquito de humor, porque está curioso el ejemplo que pone el Señor Jesús. ¿Quién de ustedes, no habían empleados en aquel entonces? Había, o mejor dicho, había creo que muchos esclavos, mejor dicho. Y aquí está hablando de esclavos. ¿Quién de ustedes que tiene un esclavo, un siervo, que está ahí atendiendo el ganadito o está trabajando la tierra, cuando termine y llega, quién de ustedes, si es el amo, porque es tu siervo, le dices, pásale, está servida la mesa, siéntate, te traigo ¿qué? Tacos de canasta, ¿qué te traigo? ¿Quieres salsita? Y se siente el esclavo ahí, sí, ¿quieres una coquita? ¿Quieres horchata? ¿Qué quieres? Dice Jesús, ¿quién de ustedes hace eso? dice el Señor, ¿quién de ustedes hace eso? Siéntate a la mesa. No le dice más bien, o sea, viene fatigado, ¿no? Y no le dice más bien, prepárame la cena. ¿Y qué hace el siervo? Y quita su tripita ahí, su tripita del siervo. Pero el amo le dice, prepárame la cena y cíñete, prepárate, alístate, rápido y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque lo hizo lo que se le había mandado? Dice el Señor Jesús, pienso que no. Así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, eso hicimos. Desde que me arrepiento de mis pecados, no estoy haciendo ninguna obra extraordinaria. Desde que dejo de pecar, no estoy haciendo algo magnífico para Dios, simplemente estoy empezando a vivir como siempre se supone que debía haber vivido delante de Dios. Y cuando yo empiezo a servir, que a barrer, que a limpiar, o hasta predicar o presidir muchas personas, tengo que decir siempre, soy un siervo inútil, porque simplemente he hecho lo que se me ha ordenado. No he hecho nada más. Aquí el Señor, ¿quién es? Es Jesús. Entonces, nada de lo que yo haga puedo tomarlo y armarme una ropa de falsa justicia y decir como que ahorita sí soy algo, ¿no? Es como que el siervo venga y diga, ve al amo comiendo, ¿no? O le diga, sirve mi comida. ¿Y por qué? Si yo todo el tiempo estuve en el campo y estoy bien cansado y usted nada más está aquí en su casa todo echadote, ¿qué va a hacer el amo? ¿Sabes qué? Vete, le va a decir. ¿Por qué? Porque el amo es el Señor. Nosotros no podemos decirle a Dios, ahora como que sí debo entrar al cielo, como que sí yo soy un mejor siervo, como que sí me merezco la vida eterna, porque yo ya hice muchas cosas. Y no es así. No, realmente nada de lo que nosotros podamos hacer nos debe llevar a hacer nuestra propia justicia, sino todo lo contrario. Debemos darnos cuenta de que mientras más somos usados por Dios, somos más indignos. ¿Sí? Dios nos ama y nos salva. Pero si somos conscientes de este gran amor que hemos recibido, ¿sí? Desde el hijo pródigo que vuelve en su pecado y dice, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hasta el apóstol Pablo, que decía, del cual no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia. Si el apóstol no se sentía digno de ser llamado apóstol, ¿cómo yo voy a sentirme digno de llamarme predicador, por ejemplo? ¿Llamarme pastor, por ejemplo?
Algunos me dicen, pastor, ¿cómo voy a sentirme yo digno de llamarme a alguien hermano en la fe, maduro? ¿Cómo voy a sentirme digno de algo que realmente no merezco recibir? ¿Hay motivo para sentirse orgulloso de uno mismo? No lo hay. Entonces vamos a decir, como dice el apóstol Pablo, me voy a jactar en Jesús. Si me voy a gloriar, voy a presumir algo, voy a presumir que Jesús me perdonó, que Jesús me salvó, y por la gracia de Jesús hacemos lo que hacemos. ¿Sí o no? No hay chance de armar nuestra propia justicia. No hay chance de entibiarnos. No hay chance de acomodarnos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el que hace todas las cosas a fin de cuentas en nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 9. Termino con esto. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo, ¿qué dice ya? Mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En pocas palabras, ¿qué dice Pablo en el apóstol 8? Solo quiero amar más y más, y quiero conocer cada vez mejor y mejor a mi Señor Jesús. Y en el 9 que dice, y así no voy a creer yo que soy algo y tengo mi propia justicia por lo que hago, no, sino que tendré mi justicia por esa fe tan preciosa que Dios me ha concedido tener en Jesucristo. Esa es la verdadera justicia. Esa es la verdadera ropa blanca, que cuando el Padre nos ve dice, es excelente. La justicia que Cristo nos da, la que Él vivió en esta tierra, la vida perfecta que Él vivió y que la ofrendó en la cruz a favor nuestro. Esa es la perfecta justicia y la verdadera justicia en nuestras vidas. Vamos a orar. Terminamos. Padre bendito eterno que moras en el cielo, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque en tu bondad podemos nosotros venir delante de ti, Señor, y saber que somos justificados por tu gracia, por esa misericordia tan grande, Dios, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Guarda nuestras mentes y nuestros corazones de que hagamos nuestras propias justicias, Dios, delante de ti o de los hombres. Guárdanos de no hacer nada de eso, Dios, de no sentirnos más justos que los demás delante de ti, o más justos que nuestros hermanos, promoviéndonos a nosotros mismos delante de los defectos o las fallas de los demás, Dios. Ayúdanos, Padre, a caminar como a ti te agrada. Ayúdanos a desechar esa falsa justicia, esas falsas vestiduras blancas, y obtener las auténticas vestiduras blancas que Cristo tiene para nosotros. Solo así nuestro pecado está cubierto. Solo así no seremos avergonzados. Gracias por todos los presentes, Padre, y gracias a los que en un futuro puedan ver esta prédica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues si hay alguna duda, estamos a la orden. Dios les bendiga.